Isaías capítulo 40. Póngase sobre sus pies, vamos a estar leyendo la palabra. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra: consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y sea manifestada la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gloria al Señor. Vamos a orar por su palabra. Padre, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, te damos toda la alabanza. Te damos gracias, mi Dios amado, por tu amor y tu misericordia. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios amado, por tu palabra de poder, por tu palabra de victoria. Padre, atamos al hombre fuerte de esta ciudad, atamos todo principado y potestad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios amado, Padre eterno, por todas las cosas, Señor, que tú vas a hacer, Señor, en esta palabra que tú estás trayendo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos una victoria grande, Padre, para la gloria de tu nombre. Lo declaramos hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede sentarse en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Y abra conmigo la palabra. Mire lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice en el capítulo 40 de Isaías, habla: consolados, consolados pueblo mío. Hay una cosa de las cuales Dios quiere que nosotros tengamos dentro de nuestro ser, y es la consolación. La consolación, porque en esta tierra el Señor Jesús dijo que iban a haber pruebas, iban a haber luchas. Dice que imposible sería que no viniera el tropiezo. El Señor Jesús nos manda a nosotros a fortalecernos en el poder de su fuerza. La Biblia habla: consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Y es que una de las cosas, amén, que cuando hablamos del corazón de Jerusalén, estamos hablando, amén, del mismo Señor Jesús. La Biblia habla y dice: decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En el momento en el que Dios está hablando y habla, amén, de consolación, porque el Mesías iba a llegar al pueblo de Israel, iba a llegar, iba a nacer en la tierra de Belén, iba, amén, la luz iba a resplandecer a Zabulón. Y cuando nosotros entendemos que mientras que el pecado acarrea desgracia, entendemos que la gracia de Dios acarrea bendiciones, victorias y gloria de Dios. La Biblia dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Sabemos que Juan el Bautista vino para preparar el camino. Él venía hablando y decía: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también habló de uno que venía atrás de él, el cual no era digno él de agarrar ni siquiera la correa del calzado de él. La palabra del Señor dice: enderezada calzada en la soledad a nuestro Dios. Hay un momento, amén, donde el hombre y la mujer quizás se sientan en una soledad, pero en esos momentos es donde Dios nos hace un examen profundo, donde Dios hace exámenes profundos en nuestra vida. Y la Biblia habla que en medio de la soledad se enderezan muchas cosas. En medio, amén, de los momentos donde usted se mantiene solo y medita todas las cosas que está viviendo, que está pasando, que le están pasando y que usted quiere ver de parte de Dios, son los momentos donde usted medita todo el plano de su vida, el plano de su casa, el plano de su trabajo, el plano de las cosas que están alrededor suyo, el plano de su misma vida espiritual. Y en esos momentos es donde el Espíritu Santo nos trae a nosotros una guianza, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad
y a toda justicia. Todo lo que Dios quiera que nosotros enderecemos, Él nos va a hacer saber a nosotros, nos va a hacer sentir a nosotros. Dios es un Dios que viene y ordena los pasos del hombre y de la mujer. Váyase conmigo al libro de ahí mismo en Isaías, en el capítulo 45. Algo bien impresionante es que Dios siempre nos habla que Él endereza las cosas. La Biblia habla en el capítulo 45 de Isaías, y en el versículo 2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Hay cosas que Dios endereza y hay otras cosas que nosotros enderezamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay cosas que Dios se encarga de hacer milagros, hay cosas que Dios se encarga de quitar, pero hay otras cosas que somos nosotros los que nos encargamos de quitarlas, de arrancarlas, de poderlas echar para afuera. La Biblia habla en el libro de Isaías, váyase conmigo a Isaías 40, usted va a estar viendo su Biblia, y dice: la palabra del Señor dice en Isaías 43, en la segunda párrafo del versículo 3, dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Habla de la parte que nos toca a nosotros, habla de la parte que nosotros tenemos que hacer. En el libro de Isaías 45:2 habla de la parte que Dios hace. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Hay lugares que usted y yo no podremos enderezar, pero que Dios los va a enderezar por nosotros. Hay otros, como dice la palabra del Señor, desechando y despojando al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de esta tierra. Eso es lo que nos dice nosotros la palabra. Cuando nosotros entendemos que Dios hace una parte y nosotros hacemos otra, entendemos lo que dice la palabra, que dice: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. La palabra del Señor nos llama a nosotros a poder ser sabios y entender los tiempos que estamos viviendo, y entender que hay cosas que hay que arrancarlas. Si usted tiene una planta y usted mira que una plaga llegó y usted no la poda, esa planta se va a morir. Pero si usted quita lo que está infectado, usted va a ver que lo que va a salir, quizás no le va a quedar mucho, pero lo que va a salir va a ser nuevo y va a ser frondoso y no se va a morir. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas poderosas, Dios hace cosas que nosotros no entendemos, pero que nosotros entendemos que Él endereza las cosas que están torcidas. Y Él nos dice a nosotros: quita el estorbo de tu vida. El mismo Señor Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. O sea, cuando nosotros miramos Isaías 40, hay cosas dentro de nuestro corazón que nosotros la podemos arreglar. Una es el perdón, ya que la Biblia dice que nosotros debemos de perdonar. Entonces eso es una de las cosas que al hombre le cuesta tanto hacer. Dice: es que si yo no siento, yo no perdono. Pero la Biblia habla del perdón como una opción que nosotros tenemos. Y mire lo que dice Isaías 45:2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea, Él está diciendo que no importa la magnitud de la prueba que cualquier persona tenga, Él tiene el poder de hacer cosas que ningún ser humano puede hacer, no ha podido hacer y no podrá hacer. Así que lo imposible lo va a hacer Dios. Nosotros vamos a hacer lo natural. Lo que está en nosotros, váyase conmigo al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, Dios nos enseña que es la parte que nosotros debemos de nosotros hacer como hijos de Dios. En el libro de Hebreos nosotros entendemos, y váyase conmigo al libro de Hebreos capítulo 4. En el versículo 7, mire lo que dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como dije, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, Dios nos habla a nosotros cosas claves, y cuando Él nos habla, Él nos dice: ¿sabes qué? Sé entendido.
Dios quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente y está en nosotros el poder entender las cosas que Dios nos quiere hablar. Por ahí dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Cierto o no es cierto? Usted puede estarle hablando a alguien, pero si no te quiere escuchar no te va a poner atención. Pero hay gente que con poquito que escuche entiende la voz de Dios y puede hacer la voluntad del Señor. Yo quiero que se vaya conmigo en el mismo Hebreos. Váyase conmigo al capítulo 11. Mire lo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos habla a nosotros de fe. Si hay algo que nosotros tenemos que despojarnos es de la incredulidad. La incredulidad surge cuando surgen los problemas. La incredulidad, las dudas surgen cuando las cosas que Dios ha hablado se miran contrarias. Lo que usted está viviendo se mira contrario a lo que Dios está hablando. Ahí es donde el enemigo envía dardos de incredulidad, de dudas, porque él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 6 lo dice, mire lo que dice la palabra: pero sin fe es imposible. O sea, no hay forma. Si no tiene uno fe, no hay ninguna forma, no hay ninguna entrada. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, la palabra es clara cuando nos dice que nosotros debemos de tener fe. Y luego nos pone aquí, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa. Fíjese, con temor preparó el arca y en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó ¿a quién? Al mundo. O sea que Noé no había visto ni una gota de agua. Pero la Biblia habla que cuando Dios le habla con temor, o sea, agarró temor de escuchar la palabra y agarró la fe. Porque para que él empezara a construir un arca sin que él conociera ni lo que era la lluvia, menos un diluvio, dice que con temor preparó el arca. Y su casa misma fue salva ¿por quién? Por la fe de Noé. Por la fe de alguien que dijo: bueno, voy a tomar en cuenta las palabras de Dios. Entonces nosotros sabemos que al tomar en cuenta nosotros lo que Dios nos habla, porque la Biblia habla algo y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla algo, está en nosotros la otra parte de creerlo. Por eso también nos habla en Isaías 40 que hay que enderezar nosotros las cosas que necesitamos enderezar. Hay cosas que necesitamos enderezar y una de las cosas es que no haya ninguna duda. Porque cuando hay duda no puede venir un milagro. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En el momento que usted empieza a orar, usted tiene que creer que algo va a suceder. Porque si usted ora diciendo a ver qué sucede, no va a suceder nada. Cuando usted ora, cuando usted lee, cuando usted se acerca a Dios, cuando usted hace algo en el nombre del Señor, tiene que tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. No por nuestros méritos, sino porque hubo alguien que pagó el precio en la cruz del Calvario y nos abrió el cielo allá arriba, aleluya. Hubo alguien, aleluya, que vino y pagó todo para que nosotros tengamos herencia en Dios. Somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. Si fuera por méritos humanos, nosotros no podríamos, nadie podría. Porque la Biblia habla y dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Pero a través de Cristo nosotros venimos y las cosas que hacemos son agradables delante de Dios. Entonces la misma palabra dice que por la fe Noé, cuando fue advertido, ¿qué pasó? Tuvo un temor y accionó. ¿Cuándo me están entendiendo? Si Dios te dice: hey, métete conmigo, usted tiene que tener el temor, pero tiene que accionar. Porque si usted no acciona, se queda igual. ¿Sí me entiende? Cuando Dios nos da una palabra y nos dice: hey, es tiempo que te metas en las aguas, pero si usted nomás se goza y no hace nada,
esa palabra quedó sin poderla sembrar en la tierra y no va a germinar y no va a cosechar. Pero cuando usted acciona, por eso él dice, nosotros quitamos lo que podemos humanamente, Él va a hacer el milagro. Es como cuando usted se mete una espina en el dedo, una astilla. Usted va a agarrar algo, se va a romper la piel y se la va a arrancar. Pero cuando es algo que ni los doctores pueden quitar, ahí es donde se mete la mano de Dios. Cuando es un cáncer, muchas veces los doctores no pueden hacer nada, pero Dios sí. Entonces, cuando es algo imposible, Dios necesita fe. Si nosotros tenemos fe, vamos a ver cosas grandes en Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Regrésese conmigo al 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, lo tienes que hablar, lo tienes que decir, lo tienes que creer. A la hora de tener miedo, el miedo te va a trastornar la fe. El miedo, las dudas son enemigos de la fe, son enemigos de la iglesia. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque por ella alcanzaron, versículo 2, buen testimonio los antiguos. ¿Cómo podemos tener un buen testimonio? Caminando por fe, caminando en lo que Dios nos ha hablado. La gente quizá diga, está loco, está loca, pero para Dios, cuando caminamos en su obediencia, estamos más cuerdos que cualquiera. Cuando alguien camina en la justicia de Dios, está más cuerdo que todas las naciones juntas cuando están en rebeldía contra Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mientras que el hombre se inventa cada cosa acerca de la creación, como que la gente desciende del mono, y algo que realmente no tiene ni siquiera una lógica, porque no hay ningún animal que se haya convertido en un ser humano hasta ahorita. La Biblia habla de Adán, de Eva, habla de cómo se formaron los cielos y la tierra. Y cualquier persona, aún por muy atea que sea, cuando se está muriendo, clama a Dios. He escuchado testimonios de gente que no creía en Dios, pero cuando se estaban muriendo dijeron, Dios mío, ayúdame. Porque ciertamente el hombre y la mujer saben que hay un Dios que crió los cielos y crió la tierra. Váyase conmigo al libro de Romanos. En el libro de Romanos nosotros miramos cosas bien interesantes. El libro de Romanos, en su capítulo 1, fíjese lo que dice la palabra del Señor. La Biblia habla en el libro de Romanos 1, en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuándo es que esto se activa? A todo aquel que cree. Porque si no cree, no puede haber salvación. Usted no puede caminar en lo que no cree. Entonces, para que pueda haber un poder en usted, en mí, que venga el poder de Dios, tiene que haber fe. Había mucha gente, mucha multitud siempre alrededor de Jesús. Pero cuando se levantaba un ciego, cuando venía alguien enfermo y gritaba con fe, Hijo de David, ten misericordia de mí, a lo mejor ni siquiera sabían para dónde estaba, pero ellos estaban gritando con fe porque escucharon de la fama de Jesús y ellos creyeron. Eran salvos, eran sanos al instante por la fe. ¿Y qué es lo que hace que haya duda? Cuando el hombre y la mujer empiezan a enfocarse en sí mismos y en que Dios no les responde sus peticiones. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a la gente diciendo, es que ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Pero a la gente se le olvida que la Biblia dice que Dios dejó libre albedrío en esta tierra. El hombre y la mujer pueden decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y lastimosamente la Biblia dice que Cristo vino a esta tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas.
Entonces, cuando las obras nuestras son malas, nosotros estamos diciendo que amamos ¿qué? Las tinieblas. Porque cuando amamos a Cristo, entendemos que hay que despojarnos. Diga, tengo que despojarme de lo que me estorba. Mire lo que dice la palabra. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Acuérdense que la salvación vino a los judíos porque Jesús nació en Belén de Judá. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe. No es porque usted sea perfecto completamente en todas sus obras, pero usted es salvo, ¿por qué? Por fe. La Biblia habla en el libro de Gálatas que por el Espíritu Santo lo recibimos ¿cómo? Por fe. No podíamos ser tan buenos para recibirlo, pero el sacrificio de Cristo es perfecto para que todo aquel que cree en Cristo reciba el Espíritu Santo y sea lleno del poder de Dios. La Biblia lo habla, la Biblia lo dice. La Biblia dice, porque en el evangelio la justicia, versículo 17, miren lo que dice en Romanos 1, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué pasa si nosotros no dedicamos tiempo a la palabra? ¿Qué pasa si nosotros no estudiamos la Biblia? ¿Cómo usted cree que va a hacer la fe crecer? La fe viene por el escuchar palabra de Dios. Porque usted cree que hay muchas personas que empiezan con fervor y todo, pero en el camino con los problemas, con las circunstancias, se van enfriando. Una, porque no le dedican tiempo a la oración. Dos, porque no le dedican tiempo a la palabra. La palabra es el alimento, es la leche espiritual no adulterada que va a sostener la vida del cristiano. ¿Qué dice la Biblia? Mas el justo por la fe vivirá. La gente no puede negar que hay un constructor. Miren lo que dice. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la gente no puede decir no hay Dios, porque cuando miran los cielos, saben que hay un arquitecto. Cuando miran las estrellas, o sea, la obra de Dios es perfecta. Es perfecta. Entonces, nosotros sabemos que el humanismo está en contra de Dios, de la doctrina, de la palabra. Porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Sabemos que muchas cosas, como la nueva era, como todo lo que dice confía en ti mismo, o sea, nuestra confianza está puesta en Dios. Porque la Biblia dice que fuera de Cristo nada podemos hacer. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos manda a ser diferentes. Mire lo que dice, váyase conmigo a Romanos 12. Romanos 12, hablando de que Dios endereza lo torcido, habla en Isaías 45 y en Isaías 40, habla que nosotros debemos de quitar lo que nos estorba. Y en Romanos 12, mire lo que nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Cuando habla de vivo, habla de ser, amén, habido lavado por la sangre de Cristo, porque entonces estamos vivos, ya no estamos muertos en delitos y pecados. Habla de que nosotros presentemos nuestro cuerpo que vivo, sea salvo, lavado por la sangre de Cristo, santo, viviendo en santidad, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, este mundo tiene conceptos, el que me la hace me la paga. En Cristo dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. O sea, no podemos conformarnos al sistema de esta tierra. El sistema de esta tierra habla de un egocentrismo, habla de tantas cosas que son egoístas y van en contra de los principios de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que no podemos, amén, conformarnos a este siglo que la gente, para despojar sus penas, se emborrachan, se drogan y hacen tanta cosa que dañan su mismo cuerpo. Pero Dios nos manda a nosotros a no conformarnos
a este mundo, a este siglo, que están en contra de Dios, porque si estuvieran a los conceptos de Dios, no matarían, no dirían falso testimonio, no harían tantas cosas que son desagradables delante del Señor. Mire lo que dice la palabra: sino transformados por medio de ¿qué? La renovación. ¿Qué es renovación? Es cambiar, quitar pensamientos viejos para poder implantar las cosas grandes de Dios. Dios nos manda a nosotros a despojarnos de pensamientos que no convienen, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión, pensamientos de tanta cosa que el enemigo tira para poder acabar con lo que Dios formó y crió y dijo que bueno es. Porque el enemigo odia todo lo que es semejante a Dios, y cuando una persona es convertida a Cristo, él de cualquier forma quiere hacer que su mente no conozca la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso usted en la Biblia escucha y mire lo que dice aquí en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánta gente usted ha conocido que dice: no, es que mi abuelita me crió a mí con esta tradición, y esa tradición está en contra de la palabra? ¿Cuánta gente usted ha visto que se ponen de repente una pulsera que para que no les haga mal de ojo, que porque su abuelita los crió así, su mamá también, y eso está en contra de la palabra del Señor? O sea, nosotros debemos de cambiar parámetros que están en contra de la palabra del Señor. Hay otros que le inculcan a sus hijos a pelear, a golpear, a desquitarse, y está en contra de los parámetros de Dios. Entonces la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos dice: no te conformes a este siglo, transforma tus pensamientos. ¿Y cómo es de la manera que lo vamos a transformar? Conociendo las Escrituras, metiéndolas en nuestro corazón. Digo pues, mire lo que dice: por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que penséis con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no tiene que levantarse así, pero tampoco tiene que caminar como caminaba antes en el mundo. O sea, Dios nos manda a nosotros balancear nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a hacer avanzar. La palabra de Dios es la que nos va a retener de pecar. La Biblia dice: cuidaré tus mandamientos para no pecar contra ti. O sea, si hay algo que nos frena, Jesucristo dijo que iba a presentar una iglesia lavada con agua, lavada con su palabra, porque su palabra tiene poder de cambiar. Sus palabras son espíritu y son vida. Váyase conmigo al Salmo 119. Salmo 119. Fíjese, el Salmo 119 habla mucho de lo que es la palabra del Señor. Salmo 119, 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Permanece en tu palabra en los cielos. O sea, fíjese lo que dice la palabra. O sea, si nosotros nos vivificamos con la palabra del Señor, buscamos sus testimonios, lo ponemos en nuestros labios, miraremos cosas grandes en el Señor. Mire lo que dice la palabra en el 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, Dios nos habla a nosotros de su palabra, su palabra, su palabra. Es esa lámpara que nos da a nosotros el entendimiento de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto. Porque mucha gente dice: es que yo creo que esto es así, pero no es lo que nosotros creemos, es lo que dice la palabra del Señor. En el 134 dice: líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Váyase conmigo al Salmo 1. Nosotros debemos de entender lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Salmo 1 versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea, no vas a carecer de nada. Cuando usted se mete en la palabra del Señor, cuando usted se mete en las escrituras, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, para que nosotros podamos prosperar, necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos estar plantados en la palabra, leerla, escudriñarla, obedecerla. Si la palabra dice no dirás falso testimonio, aunque le pique la lengua, no puede hablar. ¿Cuántos me están entendiendo? Si la palabra dice no robarás, aunque usted quiera agarrarse el dulce y no pagarlo, lo tiene que pagar. O sea, hay cosas de las cuales nosotros nos despojamos y hay cosas de las cuales Dios despoja. Por ejemplo, hay gente que ha sido despojada de la adicción de la droga. Algo que no podían dejar ellos, Dios hizo el milagro y ¡pum!, los despojó. Pero sí pueden despojarse de lo que tienen en la casa y echarlo en la basura. Como habla en el libro de los Hechos, dice que se convirtieron los brujos y todos los brujos llegaban y echaban a la basura los fetiches, los libros de magia y todo eso. Y las ataduras de brujería, ¡pum!, fueron cortadas por el Espíritu Santo. O sea, lo humano lo hacemos nosotros, pero lo divino lo hace Dios. Regrese conmigo a Isaías 40. Por eso es de que nosotros debemos de entender. Dice, mire lo que dice la palabra. Dice, voz que claman del desierto, Isaías 43. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y todo collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. La Biblia dice que nosotros teníamos un corazón de piedra, pero el Señor nos cambia un corazón de piedra y nos los pone por un corazón de carne, para poder escuchar los mandamientos del Señor, poderlos recibir y poder trabajar en ellos. La Biblia dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Cuando usted mira a una persona haciendo perversidades es porque su corazón está torcido. La palabra del Señor también nos habla de que los limpios de corazón, dicen las bienaventuranzas de Mateo 5, que verán a Dios. ¿Qué más dice la palabra? Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha escuchado del Señor Jesucristo? Pero solamente los que lo reciben, solamente los que caminan con Él, son los que pueden recibir las bendiciones del reino, son los que pueden recibir que se rompan las cadenas, las ligaduras, ataduras, son los que pueden recibir la libertad. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres? Mire lo que dice, váyase conmigo a Isaías 45. Entonces la Biblia dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Entonces Dios está dispuesto a romper cadenas, ligaduras, ataduras. La palabra del Señor dice que Jesús fue ungido para darle libertad al cautivo, vista al ciego, oído al sordo, para abrir las cárceles de opresión. O sea, ya en Cristo Jesús, ya nosotros somos bendecidos. Váyase conmigo a Mateo 5, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nosotros debemos de entender que nuestro corazón debe ser purificado con la palabra, debe ser limpio. El viejo hombre, la vieja mujer deben de ser limpiados por el poder de la palabra. Una palabra a tiempo, dice, por eso la Biblia habla y habla de la atalaya. Dice que si el atalaya predicare y se arrepintiere a alguien, dice que él habrá librado muchos pecados. Pero si se quedara callado, entonces esa sangre será sobre ellos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de entender que la palabra es la que nos viene y nos endereza el camino. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Porque alguien vino y nos predicó que Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta, que si lo recibimos cambiaríamos nuestra vida. Lo hicimos y nuestra vida cambió. Entonces sabemos que todo es por fe y la fe es la que nos va a ayudar a llegar hasta el final. Póngase de pie en esta hora. Yo quiero que usted pueda levantar sus manos. Y ahí donde usted está, si hay alguien que nos está viendo, que necesita reconciliarse con Dios, yo quiero que haga esta oración. Dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdona mis pecados, lávalos con tu sangre, entra en mi corazón,
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor Jesús, por esta salvación y esta vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios amado, mira, Señor, todos aquellos que necesitan despojarse de algo, todos aquellos, Padre Santo, que necesitan enderezar algo, venimos clamando, venimos pidiendo que sea tu mano de poder puesta, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, declaramos una victoria grande, Padre Santo. Presentamos, mi Dios amado, aquellos corazones, Señor Jesús, que han dicho: Señor, hoy voy a empezar a despojarme. Los presentamos pidiéndote que les dé la fuerza, seas tú, Señor, fortaleciendo sus vidas para despojarse de todo aquello que está estorbando sus almas, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Siéntese un momento. Vamos a estar recogiendo esa ofrenda de los medios de comunicación. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor dice: tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, fui forastero y me diste dónde estar. Así de que en esta hora vamos a estar recogiendo esa ofrenda para los medios de comunicación. Alabado sea Cristo Jesús. Puede pasar, hermana Lili. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra del Señor dice que Dios bendice al dador alegre. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Vamos a estar orando. Extienda sus manos para acá. Padre, en el nombre